¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un abrazo, un saludo muy afectuoso. Vamos hoy a mirar un tema que es de la tribulación a la bendición, de lo poco a lo mucho, a lo abundante. Y todo tiene su comienzo y todo camino tiene su punto de llegada. Dice la Biblia en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, todo tiene un comienzo. Estamos empezando el año y un feliz 22 de nuevo para todos, mis amados. Un año exitoso. Hemos pasado por grandes dificultades con esta pandemia, con ese COVID, con las revoluciones, con las manifestaciones violentas y grandes dificultades. Muchos han venido a la merma económica, al desempleo, a la dificultad, a la enfermedad, al dolor, a la angustia, a la escasez y aún a la muerte. Pero cuando estamos con Cristo, tenemos gran bendición. Y la senda de los justos es como la luz de la aurora. Hasta la composición de tiempo, modo y lugar en la que son las 5 de la mañana y está oscuro, 5:30 y ya empieza a aclarar, 6 ya el día está claro y viene hasta que el sol está exactamente sobre tu cabeza, hasta que el día es perfecto. Y así será tu vida, pero tienes que empezarla con nuestro Señor Jesucristo. El que nace, nos enseñaron, nace, crece, se reproduce y muere el ser humano. Pero le falta algo allí y se condena, porque hay que nacer, crecer y hay que volver a nacer. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Entonces hay un comienzo y ese comienzo nos introduce en un camino. ¿Y cuál es el camino que vas a escoger? La Biblia nos dice que hay un camino, una puerta estrecha y un camino estrecho. Pero hay una llegada amplia y espaciosa, como dice en 2 de Pedro 1:11. Así se entregará amplia y espaciosa entrada en el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Cómo? Añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al amor fraternal amor. Si esas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso y sin fruto. ¿Y cómo es que se empieza este camino? Nos dice el capítulo 13 de Mateo, nos habla de toda esta trayectoria. Y son las parábolas que nos hablan de los secretos del reino de Dios. Esas parábolas de los secretos, los misterios del reino de Dios, como nos dice Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Efesios 3:5 que nos manifiesta que a él como apóstol y profeta se le dio a conocer los misterios del reino. ¿Y por qué Jesucristo empezó a hablar en parábolas? Porque fue rechazado y se hablaba en parábolas algunas para que entendieran y algunas porque no querían entender. Y estaban escondidos allí los secretos del reino. Y el sembrador, son 7 parábolas que nos hablan de un inicio, la primera, y termina con la última, con la red, que ya es el final donde habrá la separación. ¿En qué camino vas a estar? ¿En el estrecho o en el espacioso? Porque el espacioso lleva a la muerte y el sembrador salió a sembrar. Nos habla del origen cuando el sembrador es nuestro Señor Jesucristo y salió a sembrar la palabra de Dios. Ese es el inicio de la iglesia. Nos habla ya después del desarrollo de estos 2000 años y después viene la parábola del trigo y la cizaña, donde se sembró la buena palabra, pero después vino el malo y sembró la suya, la cizaña, la mentira, la filosofía, el humanismo y los pensamientos propios del ser humano que envanecen, habiendo dejado a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos. El trigo y la cizaña marca otra etapa, como en la iglesia de Éfeso, que es la del primer amor que se había perdido, pero la de Esmirna es la iglesia perseguida y es allí donde se persigue con falsas doctrinas y con engaño y mentira. Después nos viene otra parábola que es la de la semilla de la mostaza,
y es un crecimiento exponencial, donde la iglesia crece de manera asombrosa, y en el año 395 el emperador Teodosio declaró el cristianismo, la iglesia, la religión oficial del Imperio Romano. Ahí vino el crecimiento exponencial, donde se creció, pero por fuera, y vinieron los pájaros, y los pájaros representan al malo. Vinieron los pájaros y se robaron lo que cayó en el camino. Y dice el Evangelio de Mateo, pero Marcos habla de vino el malo, vino Satanás y robó la palabra. Después viene la del trigo y la de la levadura, que es la contaminación, la mujer que le mete la levadura a las 3 medidas de harina y la palabra se contamina. Después nos viene el que se encuentra de nuevo el gran tesoro, un gran tesoro, y es que se encontró de nuevo con la palabra. Encontró la palabra y vendió todo lo que tenía, y eso fue lo que ocurrió en la Reforma. Se encontró Martín Lutero, el justo por la fe vivirá, y de manera asombrosa y maravillosa se purificó la iglesia con la Reforma, con la doctrina pura y con la sola fe y la sola gracia para la salvación. Después la perla del gran precio, donde viene el avivamiento de la iglesia de Filadelfia en los años 1750 aproximadamente, donde hay un crecimiento de la palabra pura. Y finalmente la parábola de la red, donde se echa la red y salen todo tipo de peces, y se paran los malos y se paran los buenos. Similar a la del trigo y la cizaña, no la arranquen, sino que al final se separa la cizaña y se quema en el fuego, y el trigo me lo guardan en mis graneros. ¿A qué quieres pertenecer tú? ¿A la cizaña que es quemada en el fuego? Y eso es el que vive conforme a sus propios criterios, sus propias filosofías, y el que cree a su manera. Cada uno, dicen por ahí, cada uno vive conforme a sus propias convicciones, y no podemos tener propias convicciones, sino que tenemos que ir tras la palabra de Dios sin convencernos en ella, que es Jesucristo el Salvador y absolutamente nadie más. La parábola de la red. Y finalmente nos habla de que el reino de los cielos es como el buen tesoro, de donde el Señor de la casa saca tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿En dónde estás? Ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro y entrega tu vida, y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te entrego mi vida porque quiero llegar al final. La senda de los justos empieza con Cristo, sigue con Cristo y termina en Cristo para la eternidad gloriosa, y para bendecir tu nombre y para la gloria de Dios. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.